inteligencia emocional. Mujeres, un aplauso a estas mujeres emocionales. Esas mujeres que son toda una emoción. No, pero estas mujeres no parecen toda una emoción. Un aplauso bien fuerte y un grito a esas mujeres súper emocionales. Yo estoy emocionada. Emocionada por este día. Emocionada porque podemos celebrar hoy un día tan especial como el Día de la Mujer. Y quiero iniciar acerca de la inteligencia emocional comentándole algo, mujeres, y es que yo creo aún que soy una analfabeta emocional en rehabilitación. Y es que hace algunos años, para ser más específica, hace 14 años me desperté una madrugada, o mejor dicho, me despertó un temblor en mi cuerpo. Y esa madrugada mi cuerpo comenzó a temblar. Y cuando me di cuenta, no lo podía controlar. No podía controlar lo que sentía, pero no sabía lo que sentía. Por ser una analfabeta emocional, no sabía que el miedo se había apoderado de mi cuerpo. No entendía por qué tenía emociones tan descontroladas dentro de mí. Yo recuerdo que todo inició esa noche, esa dura noche. Y digo que fue una noche dura porque continuó por muchas noches. Y llegó el momento, y no sé si a usted le ha pasado, que no quería volver a dormir porque sentía que de nuevo una madrugada me iba a despertar un ataque de pánico. No podía controlarme. Emociones que vibraban dentro de mí. Emociones que no sabía cómo comérmelas. Y yo decía, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y es que desde niña comencé a luchar y luchaba por algo llamado miedo. Tenía miedo a muchas cosas. Tenía miedo a hablar en público. Tenía miedo a probar nuevas comidas. Imagínense que a los 18 años tuve la oportunidad de salir del país y tuve la oportunidad de visitar Moscú, Rusia. Y estando en Rusia, ¿sabes qué comía? McDonald's. ¿Sabes por qué comía McDonald's? Porque me daba miedo probar otro tipo de comida. Porque el miedo te controla. Tenía miedo a quedarme sola. Me daba miedo que mis padres me dejaran. Tenía mucho miedo a que apagaran la luz de mi cuarto. Tenía miedo a la muerte. Por supuesto, tenía miedo a montarme en los aviones. Yo temblaba de miedo. Pero les confieso algo. Todavía tengo miedo a las montañas rusas. Espero alguna vez superar ese miedo. Por eso digo que estoy en rehabilitación. Porque cuando nos paramos en este lugar y hablamos acerca de una inteligencia, no es porque nosotros no la sabemos toda. Es porque nosotros somos tan valientes como tú que estás sentada en ese lugar. Tan luchando como tú por conquistarte a ti misma. Y hoy es un día donde te vas a conquistar. Hoy es un día donde vas a conquistar tus emociones. Eso me llevó a sanarme, ¿sabes? Eso me llevó a sanar mis miedos. Esos miedos que sabía que me dominaban. Me llevó a sanarme no porque yo decía tengo que sanarme de mis miedos, porque no sabía que en el miedo se podía sanar, sino que me llevó a sanarme porque yo quería volver a dormir en paz. Cuando sentí que quería volver a dormir en paz, yo decía, yo tengo que leer sobre esto, tengo que estudiar sobre esto. Y ahí fue donde comenzó la curiosidad de aprender acerca de lo que son las emociones. Luego, cuando yo pensé que había superado todo, aprendí, se llamaba inteligencia emocional, y que podía controlar muchas cosas. Pero cuando yo creí que todo estaba superado, ¿sabes qué sucedió? Surgió una nueva emoción en mí. Y esta nueva emoción se llamó rabia, ira. ¿Sabes? Convertí mi miedo en ira. Y era muy iracunda, era muy rabiosa. Nadie me podía hablar. Yo recuerdo que cuando mi mamá me decía algo, yo le gritaba, siendo una mujer que iba a una iglesia y mi mamá no iba. Pero no me importaba porque no lo podía controlar. Era un grito que salía dentro de mí. Era una rabia que yo no podía controlar. Yo no controlaba mi rabia. Yo quería, me daba rabia no controlar mi rabia.
Y yo recuerdo que fue tan hermoso el haberme encontrado en algún momento con un hombre que todavía es mi psicólogo y él es especialista en la ira. Y me enteré en ese momento que él daba un taller y escribió un libro que se llama Manual de Superar la Ira. El manual de la superación de la ira. Y yo fui a ese taller y hice ese manual. Fueron varios días donde tuve que hacer este taller. Luego lo terminé, pero me di cuenta que no muchas cosas cambiaron. Años más tarde, estoy buscando mi manual de la ira para dar talleres de ira, porque me gustó su material, pero me recordé que lo había roto de la rabia, porque no había podido superar la ira. Y esto es real, fue tan real que lo volví a ver aquí en Indiana, porque es de acá de Estados Unidos. Dije, por favor, véndeme otro manual de la ira. Prometo que este no lo vuelvo a romper. Esto quiere decir, mujeres, esta situación que te quiere controlar. Es algo que te busca controlar. Es algo que comienza a tomar el control y tú no sabes por qué. ¿Con qué se come esto? ¿Con qué se comen las emociones? Y tenemos que entender que la emoción es una clave al éxito. Si tú eres una mujer que no eres inteligente emocional, quiero decirte que puedes tener muchos talentos. Y los talentos te van a llevar a conquistar muchas cosas. Pero las emociones mal manejadas te van a llevar a tirar todo por la basura. Una mujer que no sabe manejar sus emociones es una mujer que le cuesta tener amigos, o mejor dicho, mantener amistades. Una mujer que no tiene emociones bien manejadas es una mujer que tiene malas relaciones aún con sus esposos, con sus hijos, porque no controla nada, porque todo la controla a ellos. ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es entender que hay algunas emociones básicas. Y cuando hablamos, hay un sinfín de emociones, mujeres. Hay miles de emociones, pero hay solamente algunas emociones que están comprobadas por las teorías psicológicas más profundas. Y son las que están en todas las culturas. Y estas emociones son rabia, miedo, alegría, desagrado y tristeza. Algo que tiene que ver contigo. Tú eres una emoción. Tú eres una emoción caminando. Si tú no sabes que tú eres una emoción caminando, entonces eres una analfabeta emocional igual que yo. Pero tienes que comenzar a trabajar en esto para comenzar a conquistar y conquistarte a ti misma. ¿Cómo funciona esto? Así como las vacas, ¿cuántos estómagos tienen las vacas? 4. Tienen 4 estómagos. El ser humano tiene 3 cerebros. Diga conmigo, cerebro reptiliano, cerebro límbico y el neocortés. ¿Qué significa esto? Que los cerebros son el responsable de nuestra evolución, de nuestro comportamiento. El cerebro es el responsable de cómo tú te conduces. Pero como hay 3 cerebros, nosotros vamos a saber cómo nos vamos a manejar en este mar de emociones con el cerebro. ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo se va a manejar esto? Entonces, la emoción, ¿qué es la emoción? Cuando hablo de la emoción no es nada más ni nada menos. Hay muchísimos conceptos. De hecho, en el libro ustedes van a conseguir muchísimos conceptos. Pero la emoción es la respuesta que tú tienes acerca de algo que te sucede. Ustedes hoy están alegres porque la están atendiendo, ¿verdad que sí? El niño que está llorando porque necesita algo y él está manifestando una emoción y necesita algo. Usted cuando tiene calor, entonces el calor le comienza a dar rabia o le comienza a dar algo. ¿Por qué? Porque todo se refleja en las emociones. Pero todo se trabaja con los cerebros. Cuando hablamos acerca del cerebro reptiliano o el cerebro reptil, es el que está más profundo. Hágase aquí así. El que está más profundo allí dentro de usted, en el medio, en el mero centro. Y ese cerebro es el cerebro donde se le llama el hombre de las cavernas. Es el cerebro donde usted siente ganas de sobrevivir. La supervivencia viene del cerebro reptiliano. Quiere decir que cuando usted tiene mucha hambre y usted pasa 3 días sin comer o medio día sin comer, ¿qué le comienza a decir su cerebro?
Cuando usted pasa 2 días sin comer, ¿qué le comienza a decir su cerebro? Cuando usted pasa 2 días sin dormir, su cerebro se comienza a preocupar y le comienza a decir, es necesario que duermas porque si no te vas a morir. Ese es el cerebro reptil, el cerebro de la supervivencia, el que te dice, epa, huye por aquí, ¿sí? Usted escucha unos tiros, alguien que está disparando, ¿usted se queda para tomarse un selfie o se va corriendo? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Nuestro cerebro reptil dice, marca la huida porque aquí vas a morir. Lo primero que hace, y es más, si tú estás en un mall, en un centro comercial, y ves todo el mundo corriendo, ¿qué dices tú? Mira, epa, ¿qué pasó? No. Tu cerebro reptil dice, media vuelta, fuera. No te importa nada. Ese cerebro es el cerebro de la supervivencia. Pero es el cerebro del hombre de las cavernas. No se te olvide esto. Es el cerebro que no piensa para caerle bien a alguien o mal a alguien. La gente que piensa con el cerebro reptiliano no tiene amigos ni amigas, porque dice lo que piensa. No le importa. Le interesa su supervivencia. Eso es todo. No le interesa caerle bien a alguien o mal. Y cae bien mal, porque no entiende lo de la inteligencia relacional. Pero luego viene el cerebro límbico, que está por encima del cerebro reptiliano. ¿Y qué hace el cerebro límbico? El cerebro límbico es el cerebro emocional. Es el cerebro de las memorias, mujeres. Es el cerebro responsable de que te acuerdes que en el año 1840 tu marido te hizo algo. Es ese cerebro. El que te acuerdas de que el año 500 tu mamá no te compró lo que te tenía que comprar. Ese cerebro es el responsable, el límbico. Es ese cerebro de la planificación de las decisiones. Y ese cerebro también es importante, pero es el cerebro emocional. Es el cerebro que se deja llevar por las emociones. Es el cerebro del sentir. Es que yo siento. ¿Saben esas mujeres que sienten todo, verdad? Es que yo siento, no sé. Y hay mujeres que no son espirituales, pero tienen el cerebro límbico inflamado. Ay, mentira, eso es invento mío. Y entonces sienten que Dios le dice cosas que no le dice. Sienten que Dios le muestra que el chico aquel es el esposo y que se vieron casadas con él. Porque ese cerebro límbico está por encima de cualquier cosa. Emocionales. Pero luego viene el neocortés, que es el cerebro racional. Diga conmigo el racional. Y el cerebro racional es el que te lleva a la razón. El que te lleva a razonar lo que te conviene y lo que no te conviene. El que te hace pensar, no debo decir esto porque es mala educación. El que te hace pensar, mira, no puedo hablar de esta manera porque voy a caer mal. El que te hace pensar, no me puedo salir de la reunión antes de tiempo porque no puedo ser maleducada. Eso es un cerebro, ¿qué? Racional. Pero el cerebro emocional te dice, hay mucho calor, párate. Y el cerebro racional dice, todavía no, espérate. Entonces hay un problema que de repente Gilberto Santa Rosa lo llama conciencia y corazón. La conciencia me dice que no la debo tener, pero el corazón me dice que sí puedo. Pensaba que nos iban a reír, que son muy espirituales y no escuchan a Gilberto Santa Rosa. Que nunca lo habían escuchado en su vida. Ok. Pero ese cerebro es el que controla. Pero todos esos cerebros necesitan un equilibrio. Cuando hablamos acerca de la inteligencia emocional, proponemos pasar nuestras emociones del cerebro emocional límbico al cerebro neocortés, al racional. Es la propuesta psicológica para la mujer. Que cuando sientas mucha rabia, puedas pasarte y durar. ¿Tú sabes cuánto dura una emoción? 90 segundos. 1 minuto y 30. Quiere decir que si tienes mucha rabia, tienes que controlarte por 90 segundos. Respirar profundo. Si tienes mucho miedo, tienes que controlarlo 90 segundos. Y esos 90 segundos, cuando lo sientas en el límbico, pasarlo ¿a dónde? Al racional. Pero yo vengo aquí a dar buenas noticias. Yo vengo a dar buenas noticias.
Porque cuando hablamos acerca del mejor psiquiatra, el que creó tus cerebros, el que te creó, te dice cómo manejar este tema de los cerebros y las emociones. Y es que nos vamos a la palabra y nos vamos a la historia de una mujer llamada Ana. Está en 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Dice así: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Les voy a contar esta historia de esta joven llamada Ana, que tenía un marido llamado Elcana. Pero en aquel entonces los hombres podían tener concubinas. O mejor dicho, en esa cultura aún todavía se pueden tener concubinas. Yo no me imagino una latina casada con un Elcana cuando tiene la emoción del celo en su cerebro límbico inflamado, que su pobre marido no puede ni siquiera tomar el teléfono porque empieza: ¿con quién estás hablando? Claro, ten cuidado. No pasa, ¿verdad? Pero Ana tenía que controlar su cerebro, su emoción de celos, y pasarlo al racional y decir: ¿sabes qué? Siento que Elcana es mío, pero hay una ley que dice que él puede tener más mujeres y me toca competir con las mujeres. Y ella era la primera, es verdad, era la esposa, pero él tenía concubinas. Pero le tocó a Ana muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, y esta historia es muy bonita y muy ministradora, porque la Biblia dice que Ana era estéril, no podía tener hijos. Y las concubinas, una tal Penina, la Penina esa, así la decimos a las otras, ¿verdad que sí? La Penina esa mujer salió embarazada y le hacía la guerra a Ana y le hacía entender que Elcana la quería más a ella. Y Ana se comenzó a llenar de amargura, a tal punto de ver en ella lo que en ella no lo podía dar. Y su autoestima comenzó a decaer. Y comenzó Ana a sufrir por algo. Y comenzó ella a hablar en su corazón y a reflexionar y a decir: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y dice la Biblia que en un momento, en aquel entonces, las personas iban una vez al año a sacrificar. Usted viene a la iglesia todos los domingos y puede venirle a llorar a Dios todos los domingos. Pero ella podía una vez, donde iba a ser escuchada por Dios. Dios te escucha a ti en todas partes, pero en aquel momento la creencia era que Dios escuchaba solamente en el templo. Y dice que Ana se fue esa vez al año y se arrodilló y comenzó a llorar amargamente. Y dice que el sacerdote, en otras palabras, el pastor, el cura, el que usted lo quiera llamar, se paró de lejos y la miró y ella estaba llorando y él decía: esta mujer está embriagada, está ebria. Y ella le dijo: no, Señor mío, no te equivoques, yo no estoy ebria, yo solamente estoy orando a Dios. Es que a veces el dolor, mujeres, embriaga la vida. Yo no sé si usted, pero yo he estado embriagada por mi dolor. Yo he estado tan llena de dolor que no me importa nada. No me importa nadie, no me quiero parar de la cama. No quiero saber nada de nadie. Solamente estoy embriagada en algo. Pero esta mujer estaba allí en su inteligencia emocional. ¿Sabes qué hizo ella? Ella hizo algo muy importante que la psicología dice que es necesario. ¿Sabes cómo tú puedes pasar una emoción? ¿Quieres que te diga el secreto de cómo pasar una emoción del límbico al cerebro racional? ¿Sí? ¿Quiénes quieren saber ese secreto? ¿Quiénes quieren saber pasar la rabia del límbico al racional? ¿Quiénes? ¿Quiénes no quieren quebrar más platos ni partir celulares? ¿Quiénes? ¿Ah? Porque en el cerebro límbico no nos importa el iPhone, pero luego viene el racional a decir cuánto te costaba. ¿Verdad que sí? Esta mujer no sabía cómo pasarla
pero sin embargo tenía un Dios que la dirigía. Y es que ella se fue a la oración. Les voy a decir algo, escúcheme bien. Es que dice la psicología, no la Biblia, que una de las formas para tú pasar una emoción de un cerebro a otros es a través de la oración. Que no hay nada más poderoso que la meditación y la oración. No hay nada más poderoso que soltar nuestras emociones en manos de un ser supremo. Y hoy en día, dar un aplauso a ese Dios. Amén. Hoy en día podemos ver cómo la ciencia avala la Biblia. Y podemos ver cómo nosotros necesitamos ir a derramar nuestro corazón delante de Dios. Mujeres, la invitación es que cuando la ira se apodere de ti, cuando el miedo quiera tomar el control, cuando la alegría quiera tomar el control más de la cuenta, cuando la tristeza quiera tomar el control, tú vayas a la presencia de Dios y puedas orar y puedas decir: este es el diseño perfecto y Señor, ayúdame con esta situación. Ana identificó lo que le pasaba. Lo que sucede, mujeres hermosas, es que a veces no identificamos lo que nos sucede. No sé si le ha pasado que usted dice: no sé, me desperté con algo aquí, pero no sé qué es, no sé lo que siento una cosa, un desagrado, ¿será que se va a morir alguien? Huele a flor de muerto. O sea, uno comienza a inventarse un cuento. ¿Verdad que sí? Uno dice: ¿será que se va a morir alguien? ¿Será que va a hacer esto? ¿Qué va a pasar? No sé. Son emociones descontroladas. Pero lo más importante de todo esto es identificar las emociones. Y Ana identificó lo que le pasaba. Ella sabía cuál era su dolor. Lo primero, identifica tus emociones. Lo segundo, ve al lugar secreto y derrama tu corazón delante de Dios. Y conéctate con Él. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 19. Dice así: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Quiénes? Ana y Elcana. Y volvieron y fueron a casa en Ramat. Llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó Dios? De su oración. Él la había visto, pero se acordó de su oración. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, Dios dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. ¿Sabes el resultado de ser una mujer inteligente emocional? Es el resultado de tener respuestas divinas a materializarse. ¿Tú quieres ser una mujer de no quejarte más? Trae todas tus peticiones y tus emociones que te llevan a quejarte, a sentirte inconforme, porque esta inconformidad que tú sientes, déjame decirte que sí es tuya. Es tuya porque Dios no te creó para estar en esa inconformidad y en esa incomodidad. Si a ti te incomoda tu carro es porque ese es el carro que no te pertenece. Si te incomoda esa casa es porque esa casa no te pertenece. Si te incomoda el marido, sí te pertenece, pero Dios tiene que cambiarlo. Pero lo que te incomoda genera ¿qué? Emociones. Y las emociones tenemos que llevarlas ¿a dónde? Al Creador. Para que la Biblia diga: y Dios oyó ¿a quién? Diga su nombre. ¿Oyó a quién? ¿Y Dios oyó a quién? Cuando vamos a Dios con nuestras peticiones, recibimos respuestas profundas de parte del Padre. Amén. Entonces la petición fue el resultado de una oración contestada. Las mujeres inteligentes son mujeres que llegan al altar y van al lugar correcto. Las mujeres inteligentes son las mujeres que van al sitio oportuno, a la hora oportuna, a la hora correcta. Una mujer inteligente es una mujer que se sabe mover en los escenarios. Una mujer inteligente es una mujer capaz, una mujer capacitada que se sabe vestir para ir ante un rey, que se sabe vestir para ir ante un mendigo. Una mujer inteligente es una mujer que se levanta y se empodera y se sacude la tristeza y va hacia donde Dios te quiere llevar a conquistar. Esa es una mujer inteligente emocional.
Esa es una mujer inteligente. Una mujer inteligente es una mujer que construye. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con su mano la derriba. Una mujer sabia es una mujer. Usted es una mujer inteligente. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se está dedicando estas horas. Y usted va a salir de aquí diferente. Usted va a salir de aquí empoderado. Usted va a salir de aquí a leerse ese libro y a consumírselo y a decir, mira, yo voy a conquistar lo que Dios tiene para mí. Una mujer inteligente es una mujer que está capacitada para escuchar y escucha personas tan interesantes como las que han hablado hoy. Y que esté aquí con nosotros y que nos dé este manjar. Pero ellas son inteligentes porque están aquí, pero ustedes son más inteligentes porque ustedes están dispuestas a escuchar. Están dispuestas, así que des un aplauso. Me despido con esto. Una mujer inteligente construye su felicidad cuando entiende que la felicidad no es la ausencia de los problemas, es la capacidad de tratar con cada uno de ellos. Dios les bendiga.